Entonces, vamos a continuar. Bueno, el día de hoy es la última clase básicamente de este curso y el día viernes pues vamos a tener una pequeña sesión que es de un foro nada más. Entonces, con el tema del día de hoy estaremos cerrando básicamente este curso de diseño experimental. Y bueno, como les había comentado, para el día de hoy vamos a estudiar un poquito sobre los diseños robustos, ¿de acuerdo? Entonces, primero, eh, este tipo de diseños experimentales son bastante utilizados en la industria. De hecho, se desarrollaron dentro de un ámbito industrial, como les había comentado, ¿no? Entonces, el ingeniero Taguchi, quien es el creador de este tipo de diseños robustos, es quien ideó este tipo de diseños. ¿Cuál es la característica principal de este tipo de diseños? Pues la característica principal es que el producto que nosotros estamos diseñando, estamos produciendo, sea capaz de disminuir, de resistir o de no verse afectado por diferentes condiciones que pueden variar el rango normal de variación del producto, ¿de acuerdo? Entonces, como les había comentado, de igual forma, este tipo de diseños se pueden aplicar básicamente a cualquier industria, ¿no? Entonces, un ejemplo que nosotros nos podemos encontrar en el cual se aplica este tipo de diseños es, por ejemplo, para la formulación de pinturas de exteriores. Como nosotros sabemos, las pinturas que deben tener larga duración que se encuentran en exteriores están condicionadas a una serie de condiciones climáticas, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo del recubrimiento, el tiempo de duración de la pintura va a depender no solo de la calidad de la pintura, no solo de las condiciones de producción de la pintura, no solo de las condiciones de aplicación, sino que también va a depender de factores que nosotros no podemos controlar, como son las condiciones climáticas, ¿no? Estas condiciones climáticas ya sabemos que no son del todo predecibles, no son constantes y obviamente va a tener cierta afectación en la calidad de la pintura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eh, Básicamente lo que se hace aquí es trabajar con dos tipos de diseños experimentales cruzados. El primer diseño experimental que vamos a utilizar es básicamente un diseño factorial o un diseño factorial altamente fraccionado, ¿sí? Y este le vamos a combinar con factores de ruido. Generalmente, como ya sabemos, los factores de ruido no los podemos controlar en el proceso productivo, pero sí de alguna manera se los puede controlar durante la etapa de experimentación, ¿no? Entonces yo puedo trabajar en una cámara controlada, por ejemplo, la temperatura, la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí puedo trabajar en un ambiente completamente controlado durante el diseño experimental. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar mi diseño factorial en el cual incluyo los factores más importantes del proceso y voy a tener, por otra parte, el diseño cruzado, en el cual voy a considerar básicamente las variables de ruido. Entonces, lo que voy a hacer es cada una de las combinaciones que yo tengo, cada uno de los tratamientos, le voy a correr en diferentes condiciones, en diferentes niveles de las variables de ruido. Entonces, ¿qué voy a obtener con esto? Voy a poder identificar cuáles son los niveles más adecuados de las variables, de los factores, de las variables controlables, que me producen una menor cantidad de ruido o me permite obtener un producto más estable sin importar las condiciones de ruido, ¿sí? Entonces, ya vamos a explicar eso a través de un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, otro caso en el cual nosotros podemos utilizar este tipo de diseños experimentales es en la producción de circuitos electrónicos. Generalmente estos circuitos electrónicos pues tienen una película de grabado, ¿no es cierto? Entonces, lo más óptimo, lo más deseable es que esta película de grabado tenga un espesor específico y que además sea homogénea a lo largo de toda la superficie en la cual se está produciendo, ¿no es cierto? Pero obviamente cuando nosotros generamos esta película de grabado, no necesariamente vamos a obtener las condiciones óptimas, ¿no? Porque pueden haber factores que no podamos controlar y esos nos van a producir cierto grado de variabilidad en la variable de respuesta, valga la redundancia, ¿no es cierto? A pesar de que nosotros identifiquemos claramente cuáles son las condiciones de operación. Sin embargo, van a haber factores que sean más sensibles a estos cambios, a los efectos que tienen las variables de ruido, ¿sí? Entonces, de igual forma, en este caso, pues, se puede utilizar un diseño de Taguchi a fin de ¿qué? A fin de obtener las condiciones en las cuales nosotros vamos a poder tener una película más uniforme y con menor, perdón, más cercano al valor deseado del espesor de la película, ¿sí? Estos diseños de Taguchi, como ustedes los pueden ir percibiendo, los podemos aplicar en diferentes situaciones. Los podemos aplicar ya sea cuando nosotros queremos incrementar el nivel de, tener un producto que sea más tolerante al nivel de ruido. Entonces, en este caso voy a buscar una maximización de esa tolerancia, ¿no? En otros casos voy a tratar de que el nivel de ruido sea más pequeñito, es decir, tratar de trabajar únicamente con las variables que no me están produciendo este ruido, ¿no? O sea, que no se ven muy afectadas. Entonces ahí vamos a tratar de minimizar el efecto que tienen las variables de ruido. Y en otro caso, pues, también vamos a trabajar con targets específicos, ¿sí? Entonces ese es el ejemplo que les puse anterior de los circuitos. En ese caso, nosotros vamos a desear un espesor continuo de la capa, un espesor específico. Entonces, en ese caso, vamos a tratar de buscar un valor fijo, un valor nominal, ¿sí? Entonces, vamos a tener esas diferentes circunstancias, ¿no? Ok, entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de diseños nosotros los podemos aplicar en diferentes contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podría utilizar cuando yo estoy fabricando un producto, ya sea un producto, por ejemplo, un tipo de alimento, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo conozco que, por ejemplo, la humedad de cocción del alimento o la temperatura no es muy controlable durante el proceso de cocción, o qué sé yo, no sé, la calidad del agua que no la puedo controlar siempre, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de factores me van a afectar al final en la calidad del alimento y no va a ser necesariamente efecto de los factores controlables o de los factores de estudio, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el tiempo de cocción, que puede ser los ingredientes, que puede ser, sí, la cantidad de los ingredientes, la mezcla que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, pues lo que vamos a hacer, como les digo, es utilizar dos diseños cruzados. Un diseño en el cual nosotros consideremos los factores de tratamiento y otro diseño en el cual consideramos los factores de ruido. En este caso, ¿qué ventaja nos va a dar utilizar este tipo de diseño? Que el producto que nosotros vamos a obtener, vamos a poder tener un producto más estandarizado, un producto más cercano al objetivo que nosotros tenemos, sin importar la calidad del agua que éste tenga, sin importar la humedad en el proceso de cocción o sin importar las variaciones de temperatura que puedan presentarse en el proceso de cocción. Entonces, a pesar de que todos estos factores nos van a producir cierta cantidad de variabilidad, a través de este diseño vamos a buscar las condiciones en las cuales los factores de tratamiento no se ven tan afectados por este tipo de factores de ruido, ¿sí?
Y en el otro caso, pues, por ejemplo, en la apertura de recubrimientos, aquí lo que vamos a buscar es que la resistencia se maximice, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la variabilidad. Entonces estamos buscando dos objetivos diferentes. En el uno es minimizar esta variabilidad, ¿no es cierto? Y en el otro es maximizar esta variabilidad, porque me interesa que la pintura se mantenga en las condiciones que tiene que estar, sin importar el amplio rango de las condiciones climáticas a las cuales va a estar expuesta, ¿sí? Entonces, nuevamente, como siempre les he repetido, a la hora de nosotros realizar un diseño experimental, proponer un diseño experimental y analizarlo, tenemos que tener claro cuál es el objetivo que nosotros vamos a buscar con este tipo de diseño, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Ahora voy a compartirles la pantalla y vamos a ir analizando un pequeño ejemplo que nos están proponiendo aquí, ¿no? Y luego vamos a proceder a realizar el análisis estadístico correspondiente. Entonces, muy bien, entonces vamos a analizar, este es un un ejemplo clásico de un diseño de Taguchi. En el diseño de Taguchi, como les dije, vamos a trabajar con dos diseños experimentales, un diseño que lo llama diseño interior y un diseño que lo llama diseño exterior. ¿De acuerdo? En el diseño interior va a corresponder al diseño per se de nuestro sistema. Es decir, en este diseño vamos a considerar los factores de tratamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos 4 factores, tenemos A, B, C y D, cada uno con 3 niveles diferentes, ¿no? Aquí podemos ver 1, 2 y 3 niveles para el factor A, 3 niveles para el factor B, 3 niveles para el factor C y 3 niveles para el factor D. ¿Sí? Entonces, este es un diseño factorial en el cual nosotros vamos a incluir únicamente los factores que nos interesan. Pero estos diseños de este arreglo interior va a corresponder a un diseño factorial altamente fraccionado, ¿sí? Entonces, es decir, vamos a trabajar con diseños de segunda o tercera resolución. ¿Qué implicación tiene esto? Que en el momento en el que nosotros trabajamos con diseños de tan baja resolución, no vamos a poder identificar los efectos de las interacciones de los diferentes factores. Es decir, no voy a tener suficiente información para identificar el efecto que va a tener la interacción de la variable del factor A con el factor B, del factor A con el factor C, del factor A con el factor D y todas las interacciones que podemos realizar a través del diseño factorial completo, ¿no? Como son diseños de baja resolución, en este caso no vamos a poder llegar a identificar los efectos de las interacciones, ni siquiera de las interacciones de primer grado, ¿sí? Entonces, en este caso únicamente vamos a poder identificar los efectos principales, es decir, el efecto del factor A solito, el efecto del factor B de igual forma, de forma independiente, el efecto del factor C independiente y el efecto del factor D también independiente, ¿sí? Entonces vamos a poder identificar únicamente los efectos principales de cada uno de los factores de tratamiento. Como les había dicho, este diseño es altamente fraccionado. Si es que ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos un diseño de 3, porque todos tienen 3 niveles, ¿no es cierto? De 3 a la cuarta. Entonces, esto nos da un total de, déjenme hacer el cálculo de las unidades experimentales. 3 elevado a la cuarta. De 81 corridas experimentales, ¿de acuerdo? Y fíjense que en este caso, pues únicamente nosotros disponemos de 9 corridas experimentales. Entonces es un diseño altamente fraccionado, ¿sí? ¿A qué tipo de diseño? Pues estamos llegando, es un diseño de 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, estamos trabajando con un diseño fraccionado de 3 a la 4 menos 2, es decir, vamos a trabajar con un cuarto del diseño factorial completo, ¿no es cierto? Entonces,
podemos ver que obviamente se disminuye significativamente el número de corridas experimentales. Pero ¿por qué nosotros trabajamos con diseños tan fraccionados? Porque por otro lado vamos a tener este arreglo exterior, y el arreglo exterior es un diseño factorial, este sí es un factorial completo de los factores de ruido, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener 1, 2 y 3 factores de ruido, cada uno con 2 niveles, ¿no es cierto? Significa que vamos a tener un diseño factorial de 2 a la 3, que nos da 8 corridas experimentales, ¿no? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 corridas experimentales. Entonces, ¿por qué se llaman diseños cruzados? Porque nosotros vamos a cruzar este diseño experimental, el arreglo exterior, con este diseño experimental que es el arreglo interior, y vamos a tener todas las corridas experimentales, ¿no? Entonces, para este tipo de diseño, fíjense en que tenemos un total de 72 corridas experimentales. 72 corridas experimentales, que es un número bastante pequeño, considerando que tenemos, por un lado, 4 factores de 3 niveles, ¿no es cierto? Que por sí solos nos iban a dar 81 corridas experimentales. Y un diseño de 2 factores, de 3 factores de 2 niveles que nos dan 8 corridas. Y de hecho, si es que nosotros hiciéramos un diseño factorial completo, obviamente todas estas este arreglo que nosotros tenemos acá, se lo tiene que realizar para cada uno de los tratamientos que se van a generar. Entonces, obviamente, vamos a tener un diseño muchísimo más grande, que superarán fácilmente las 200 corridas experimentales, ¿sí? Entonces, al trabajar con diseños tan fraccionados, obviamente, perdemos el número de grados de libertad, y por lo tanto, obviamente, no vamos a poder identificar las interacciones, ¿no? Entonces, únicamente vamos a poder identificar cuáles son los efectos principales. Pero, ¿cuál es la ventaja que nos va a dar este diseño? Que nosotros vamos a poder identificar el comportamiento de los efectos principales sin importar la variabilidad que tengan los factores de ruido, ¿no? Como yo estoy viendo, estoy probando con todas las mezclas de los factores de ruido, entonces no va a importar el nivel que tengan los factores de ruido, no va a importar que haga un día muy húmedo o con poca humedad, no va a importar que haga, que tenga una calidad de agua muy buena o tenga una calidad de agua muy mala. ¿Por qué? Porque voy a poder identificar cómo se comportan cada una de estas variables únicamente cómo se comportan cada una de estas variables en todo el rango de condiciones extremas que yo podría encontrarme, ¿sí? Entonces, esa es la principal ventaja que vamos a identificar con este diseño. Ahora, este tipo de diseños experimentales también han sido criticados. ¿Por qué se los critica? Porque al ser un diseño tan fraccionado, como ustedes pueden darse cuenta, a veces inclusive se puede llevar a confusión los efectos que van a tener los factores principales, es decir, los efectos principales se pueden confundir con alguna interacción que nosotros no estemos considerando, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estamos trabajando con diseños factoriales, nosotros generamos un alias, ¿no es cierto? Entonces, este alias obviamente nos permite relacionar el efecto principal con alguna interacción o algo por el estilo. Entonces, podría llegarse a la confusión de que nosotros no estemos analizando necesariamente el efecto principal, sino alguna interacción, y ese no es el objetivo de este tipo de diseños, porque como les dije, tiene muy baja resolución. Entonces, para superar este inconveniente, ¿qué es lo que se ha realizado? ¿Qué es lo que se ha propuesto? Bueno, por acá, déjenme ver, por acá les puse una tablita en un archivo de Excel que les pasé, y esta tablita nos indica el orden de las columnas que nosotros tenemos que utilizar para designar las variables, los factores con los cuales vamos a trabajar.
¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos utilizando este orden específico de los factores de tratamiento, eh, vamos a eliminar de alguna forma esta confusión con el alias y el efecto principal y vamos a mejorar un poco la resolución de nuestro diseño factorial y por lo tanto va a ser más confiable el efecto que nosotros estamos identificando con esta selección de columnas de forma adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, ahora, para que vayamos poniéndonos todos en la misma sintonía, pues vamos a ir realizando un experimento, un diseño desde el inicio, para que ustedes vayan identificando, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces nos dice, una de las características importantes en el proceso de producción de un pigmento es su color, ¿de acuerdo? El problema es que el problema que se tenía en este proceso era el exceso de variación del color del pigmento. Un grupo de mejora decide utilizar el diseño robusto para tratar de hacer el proceso menos sensible al efecto de factores de ruido, difíciles de controlar durante la producción. Entonces, aquí tenemos los factores de control, ¿no? Que serían el tiempo de carga de los materiales, el tiempo de amasado, el exceso de sal, la temperatura de amasado, el orden de introducción de los materiales y la velocidad de amasado. Entonces, a través del conocimiento del proceso, ellos han identificado estos factores de control, es decir, los factores que van a afectar sobre el color del pigmento, ¿no? Y luego tenemos factores de ruido que ellos saben que nos van a influenciar sobre la calidad del color. Entonces tenemos la calidad de la sal, que como es una materia prima, no siempre se la puede controlar, ¿no es cierto? Siempre van a tener rangos. El aspecto de la resina y la temperatura del agua para enfriar. ¿Sí? Entonces, de igual forma, muchas veces en los procesos industriales, las temperaturas de agua que nosotros utilizamos para refrigeración, pues generalmente provienen de una red externa, ¿no es cierto? Y no necesariamente provienen de un chiller o algo así. Entonces, obviamente, va a depender de la temperatura ambiental y no vamos a tener siempre la misma temperatura del agua. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, estos tres factores no los podemos controlar durante el proceso productivo, pero sí sabemos que van a tener un efecto significativo o no, bueno, sí, significativo sobre la variable de respuesta, que en este caso es el color del pigmento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? El grupo de investigadores propone el siguiente diseño experimental, ¿no es cierto? Propone un diseño de Taguchi en el cual tenemos un diseño cruzado de los factores controlables y los factores de ruido, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, fíjense, la combinación de los diferentes factores de ruido. Tenemos K, L y M y obviamente se tienen todas las combinaciones posibles. Y en este caso, el diseño factorial, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 factores, cada uno de estos factores con 2 niveles cada uno, ¿de acuerdo? Este tipo de diseño experimental que tiene 7 factores y tiene 8 corridas experimentales se le denomina como L8, ¿de acuerdo? De hecho, los diseños experimentales robustos siempre van a tener una denominación con el L, ¿sí? Entonces, el L nos va a indicar el número de corridas experimentales que vamos a tener. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, con un L16, significa que vamos a tener 16 corridas experimentales. Si nos encontramos con este L8, significa que vamos a tener 8 corridas experimentales, ¿sí? Entonces, de aquí también ya podemos ir identificando que no vamos a poder encontrar información sobre las interacciones, ¿no es cierto? Porque hacer un diseño de 7 factores pero únicamente tenemos 8 corridas experimentales. Obviamente vamos a tener una baja resolución del diseño, ¿no? Y obviamente vamos a poder identificar únicamente los factores controlables, ¿sí? Perdón, los efectos principales de los factores. Y bueno, aquí tenemos la combinación de los factores de ruido que nos van a permitir
realizar las pruebas con los diferentes niveles de variabilidad a los cuales va a estar expuesto el proceso ya de forma normal, ¿no? Entonces, obviamente, cada una de estas corridas experimentales es un punto cruzado, ¿no es cierto?, entre estas condiciones de los factores controlables y estas condiciones de los factores de ruido. ¿Sí? Entonces, obviamente vamos a tener diferentes respuestas porque vamos a tener diferentes niveles de los factores de ruido. ¿Sí? Por eso es que podemos ver que en la misma fila, por ejemplo, para el primer tratamiento tenemos valores de respuesta como 36, 26, 24 y 15. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos una combinación diferente de los niveles de los factores de ruido, y acá también tenemos otra combinación diferente, ¿no? Entonces, obviamente, por ello es que tenemos diferentes respuestas. Ahora, ¿cuál será el objetivo de este problema? ¿Será que el objetivo es maximizar el rango en el cual nosotros vamos a poder realizar la producción? ¿Será minimizar o buscar un target? En este caso, pues nos dice el problema que se tenía en este proceso, el exceso de variación del color, ¿no es cierto? Entonces, no es deseable que el color varíe tanto. Entonces, nosotros queremos tener un color más cercano al target, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a buscar un valor específico, que es el valor del color del pigmento. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el objetivo, ¿no? Llegar a un valor específico y que este valor no esté sujeto a un ruido considerable. Entonces, vamos a buscar aquellas condiciones en las cuales nosotros podamos obtener un producto más uniforme, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a investigar a través de este diseño experimental, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al Minitab. Aquí vamos a ir ingresando, pues, nuestros valores. Ok, entonces ahora vamos a crear el diseño experimental. Nos vamos nuevamente a la herramienta de estadísticas, diseño de experimentos, y ahora vamos a seleccionar la herramienta que nos dice Taguchi. Y vamos a seleccionar crear un diseño de Taguchi. ¿Sí? ¿Cuántos niveles tienen nuestros factores? Aquí vamos a considerar únicamente los factores de diseño, ¿de acuerdo? Únicamente los factores de diseño. No vamos a considerar el número de factores de ruido, porque los factores de ruido, como vimos, son un arreglo externo. Entonces, este arreglo externo no lo vamos a utilizar o no vamos a codificar de ninguna forma en el diseño experimental, sino únicamente lo vamos a considerar cuando ingresemos las variables de respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar únicamente con los factores controlables. ¿Cuántos niveles tengo con mis factores? Tengo 2 niveles para cada factor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar esta primera herramienta, 2 niveles para el diseño experimental. Luego vamos a seleccionar el número de factores, en este caso son 7 factores, y vamos a ver cuáles son los diseños experimentales que nosotros tenemos disponibles. Entonces, fíjense que para 2 niveles, con un diseño L4, tendríamos 4 corridas experimentales, que sería un diseño de 2 a la 3, ¿no? Para el caso que nosotros tenemos un diseño de 2 a la 7, significa que tenemos 2 niveles y 7 factores, y por lo tanto vamos a trabajar con 8 corridas experimentales, ¿sí? Entonces, en este caso nos corresponde el diseño L8. Aquí podemos ver que el número primerito que nosotros tenemos en la anotación corresponde al número de niveles que va a tener el factor, y el segundo número que tenemos en la anotación corresponde al número de factores con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar con 7 factores, pues me va a corresponder este diseño de aquí, ¿no? Que va a ser un diseño L8. Ok, entonces le ponemos OK. Y ahora vamos a seleccionar el diseño. Como ya vimos, tenemos un diseño L8, ¿no es cierto? Que son de 7 factores y únicamente con 8 corridas experimentales. Entonces le vamos a poner OK.
Y aquí vamos a ir ingresando los niveles de nuestros factores. Entonces aquí tenemos el primer factor, ¿no es cierto? Vamos a ir ingresando los nombres. El factor A se llama tiempo de carga. Tiempo de carga. El factor B es el tiempo de amasado. El factor C es el exceso de sal de temperatura de amasado. C, exceso de sal. Uy, perdón. Luego tenemos el D, temperatura. Luego tenemos el E, que es el orden de introducción de materiales. Solo vamos a poner orden. Y el F, que es la velocidad de amasado. Vamos a poner velocidad. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí podemos ver que estamos trabajando con dos niveles, ¿no es cierto? Entonces tenemos uno y dos niveles para cada uno de los factores. Y aquí tenemos la columna con la cual vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta columna es que vamos a ingresar los valores de la tablita que les había mostrado por acá. Voy a copiarme a esta tabla de acá también. ¿De acuerdo? Entonces, como les había comentado, el orden que nosotros utilizamos en las columnas nos va a permitir distinguir entre las posibles confusiones que se puedan generar entre los efectos principales del factor y los efectos de alguna combinación que nos genere el alias que estamos utilizando para el diseño fraccionado. ¿Sí? Entonces, en este caso, como estamos trabajando con los 7 factores, ¿no es cierto? Tenemos 7 factores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues vamos a trabajar con las 7 columnas, ¿no? Entonces vamos a ingresar el orden de las columnas sin importar, ¿no? Entonces vamos a ponerle, perdón, de forma ordenada. Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, perdón, no, vamos a trabajar con el orden de las columnas como le tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 4, 7, 6, 5 y bueno, la última columna que va a ser la columna 3, pero vamos a ingresar obviamente todas las columnas, ¿no? Entonces tenemos 1, luego tenemos 2, luego tenemos 4, luego en la temperatura tenemos 7, luego tenemos 6, tenemos 5 y finalmente tenemos el 3, ¿no? Entonces ahí ya hemos generado pues el orden de las columnas con los cuales va a producir el análisis, ¿no? Entonces le ponemos OK. En opciones, bueno, se nos guarda aquí el diseño y le ponemos OK. Entonces, aquí ya se nos generó nuestro diseño experimental. Entonces, fíjense que aquí tenemos el tiempo de carga, tenemos, bueno, todos los factores, ¿no? La temperatura de amasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿El 7 cuál era? No le he puesto. No está bien. 1, 2, 7. Ya, ok. Entonces, vamos a fijarnos que obviamente tengamos la misma combinación de todos los niveles. Entonces podemos ver que el primero tenemos todos nivel 1, ¿no es cierto? En el segundo tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 1. Ya.
A ver, aquí estamos viendo que tenemos diferentes niveles, ¿no? Entonces, me imagino que el diseño que ellos están utilizando utilizó un orden diferente de las columnas. Entonces, vamos a generar nuevamente un diseño y vamos a poner el orden que nos da por defecto de las columnas, ¿de acuerdo? Para no tener ningún inconveniente. Entonces, vamos a poner diseño experimental, vamos a poner el Taguchi, crear diseño, 7 niveles, ok, entonces, 7, ya. Entonces, a ver, lo voy a crear únicamente con los valores que tiene, ¿de acuerdo? O sea, con A, B, C, D para no volver a ingresar todos los nombres. Bueno, ya sabemos cuál corresponde a cada factor, ¿no? Y tenemos el orden de la columna desde el 1 hasta el 7, ¿no? Le ponemos OK, OK, y se nos genera el diseño experimental. Entonces, ahora sí vamos a comparar. Tenemos todos 1, luego tenemos 1, 1, 1 y luego todos 2, vamos bien. Luego tenemos 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, vamos bien. Luego tenemos 1, 2, 2, 1, 1, perfecto. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos bien. 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, vamos bien. Entonces sí, no, es el mismo diseño que tenemos, entonces ya no vamos a tener ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, en este caso, como son los 7 niveles, pues le vamos a dejar el orden normal y vamos a ingresar el número de columnas en el que se encuentra, ¿sí? Que nos da por defecto el Minitab. Ahora vamos a ingresar las variables de respuesta. Entonces, fíjense en que aquí tenemos 4 columnas de variables de respuesta, ¿no? Entonces, tenemos la primera columna que corresponde al primer arreglo de los factores de ruido, la segunda columna con el segundo arreglo, la tercera con el tercero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ingresar como variable color 1, variable de respuesta, ¿no? Color 2, color 3 y color 4, ¿sí? Y ahora vamos ingresando nuestros valores. 36, 32, 34, 4, 6, 28, 6, 62, 8. Vamos con la tercera columna, que es la que tenemos acá. 4, 6. Y luego con la última columna, que es el último arreglo que tenemos acá, pues tenemos 2, 12, 32, 20, 20 y 32. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nuestras variables ingresadas, ¿no? Ahora vamos a proceder con el análisis del diseño que acabamos de crear. Entonces para eso nos vamos a ir a calcular, perdón, a estadísticas, diseño de experimentos. Aquí vamos a generar, perdón, nos vamos a la herramienta de Taguchi y ponemos analizar diseño de Taguchi. En este caso vamos a poner como variable de respuesta todas las columnas en las cuales se encuentran. Tenemos 4 columnas, ¿no es cierto? Desde la C8 hasta la C11. En gráficos le vamos a pedir que nos entregue los efectos principales de del coeficiente señal ruido y de las medias.
Luego en análisis vamos a pedirle que nos dé la tabla de respuestas, tanto para la señal ruido como para las medias, y también el modelo lineal que va a utilizar para el análisis de la ANOVA, del coeficiente señal ruido y de las medias. Entonces, ok, en términos, verificamos que en el modelo se encuentran únicamente los términos principales, ¿no es cierto? Los defectos principales, ninguna interacción. Ok, análisis de gráficos, podemos pedirle que nos haga, nos devuelva el gráfico de los residuales, ¿no es cierto? En uno solo. Ok. En opciones, esta es una parte importante, ¿no? Esto va a depender del tipo del objetivo que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que nos interesa del coeficiente señal ruido? Como les dije, si queremos un producto que soporte una amplia gama de condiciones externas, por ejemplo, la pintura, pues, vamos a querer incrementar el coeficiente señal ruido, ¿no es cierto? Maximizarlo para que nuestro producto se mantenga más estable en todas las condiciones ambientales. En el caso de que nosotros queramos tener un producto más cercano a un valor preciso sin importar las condiciones ambientales, pues en este caso, pues el objetivo es disminuir esta señal ruido, ¿no? Y si lo que queremos es que se ajuste más hacia un valor específico, es decir, que no exista mucha variabilidad en la variable de respuesta sin importar las condiciones ambientales y obtengamos un valor más cercano al target siempre, pues vamos a trabajar con la opción de el nominal, ¿sí? Entonces, en este caso, como el objetivo es que el color no varíe tanto sin importar las condiciones ambientales, pues vamos a trabajar con la segunda opción que nos dice que el nominal es el mejor, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta opción. Y le ponemos OK. Y ahora OK. Y se nos genera nuestro análisis. Ya. Entonces, primero, fijémonos cuáles son los términos del modelo que analiza el coeficiente o el radio señal ruido, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos también a hablar un poquito sobre cuál es la importancia de este coeficiente. Generalmente lo que se busca con este tipo de coeficiente es obtener el valor más alto, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos el valor más alto del coeficiente señal ruido, no vamos a trabajar, perdón, con valores absolutos, sino con los valores con los signos que tengan, ¿sí? Entonces, el coeficiente más alto nos va a indicar aquellas condiciones en las cuales la variable o el factor de tratamiento es más sensible a los cambios de los factores de ruido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a tratar de identificar precisamente estos valores más altos, en los cuales nos va a producir una mayor variabilidad, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el ajuste, el análisis de la varianza sobre el coeficiente señal ruido. Me parece que aquí no alcanzó el programa a generarnos el estadístico. Pero bueno, vamos a ver las gráficas, que es lo que nos interesa. Y luego vamos a analizar el efecto de las medias, ¿sí? Entonces, en esta primera gráfica que nosotros tenemos aquí, es la gráfica de los efectos principales del cociente señal ruido. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta gráfica? Fíjense que aquí tenemos todos nuestros factores de tratamiento, ¿no? Tenemos el factor A, B, C, D, F, G, ¿sí? Entonces, cada uno de estos factores, obviamente, va a verse influenciado en cierta medida sobre los efectos que van a tener los factores de ruido. Entonces, ya sabemos que aquellos factores que tengan una mayor pendiente y sobre todo tengan una mayor distancia, como podemos ver aquí, vamos a identificarlos como aquellos factores más sensibles ante los cambios de las condiciones de las variables de ruido, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que el factor A y el factor D, que corresponde a, aquí corresponde a, déjenme ver,
el factor A, la temperatura de carga, y el factor D, el exceso de sal. Entonces, perdón, la temperatura de amasado, el tiempo de carga y la temperatura de amasado. Entonces podemos ver que estos factores A y D son los que se van a ver más influenciados por las condiciones externas, ¿de acuerdo? Por la variabilidad que van a tener los factores de ruido. Entonces, en este caso, pues, lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles serían las mejores condiciones. ¿Para qué? Para que este factor no se vea muy afectado por los diferentes cambios en las variables de ruido, ¿de acuerdo? En los factores de ruido. Entonces, aquí nuevamente tenemos que hacer el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Si es que yo estoy buscando minimizar este efecto, el efecto que va a tener la variable de ruido, entonces obviamente tengo que seleccionar con cuál nivel del factor voy a trabajar, ¿no es cierto? Si con el nivel bajo o con el nivel alto del factor, ¿sí? Como lo deseable es que no exista mucha variabilidad, entonces en este caso vamos a trabajar con el factor que nos da un mayor valor, ¿de acuerdo? En este caso, pues vamos a trabajar con el nivel del factor que nos dé un mayor valor, porque en ese caso estamos como que maximizando el coeficiente ruido variable de respuesta, y pues no va a ser muy sensible, estamos buscando que no sea muy sensible a las variaciones que va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, en este caso, pues lo deseable es trabajar con aquellas condiciones en las cuales nosotros estamos teniendo un valor más alto de este radio, ¿sí? Entonces, podemos fijarnos que, por ejemplo, para el factor A, esas condiciones se van a dar en el nivel superior, en el nivel 2, ¿sí? Y para el factor D, esas condiciones se van a dar en el nivel 1. Y ahora, el resto de factores que nos está indicando. El resto de factores, como podemos ver, sí tienen cierto efecto sobre la variable, perdón, el coeficiente, sí se ven afectados por la variación en las variables, en los factores de ruido, ¿no? Pero no tanto como los factores A y B, es decir, únicamente los factores A y D son los que van a verse seriamente influenciados por las condiciones externas del proceso. Y los factores B, C, D, F y G no van a tener modificaciones muy importantes en la variable de respuesta, sin importar las diferentes condiciones de los factores de ruido, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Ahora, vamos a continuar con el análisis de los ruidos. Y nos vamos a poner aquí, en la tabla de respuesta señal-ruido, ¿de acuerdo? En esta tabla de respuesta señal-ruido, de igual forma, nosotros podemos ver que se hace una comparación, ¿no es cierto?, del coeficiente señal-ruido que tenemos para cada uno de los factores en cada uno de los niveles, ¿sí? Entonces, fíjense en que, por ejemplo, aquí en el nivel 1 tenemos un coeficiente de menos 20.75, y en el nivel 2 tenemos un coeficiente de menos 15.90. Entonces, como les había dicho, cuando nosotros queremos buscar condiciones más estables, significa que vamos a tratar de utilizar el valor máximo, el valor más alto de este coeficiente señal-ruido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor más alto? 15.79 para el factor A, y por lo tanto, significa que las condiciones más estables del proceso las vamos a encontrar cuando el factor A trabaje con su nivel superior, ¿sí? En otro caso que teníamos el factor D, pues podemos ver que en este caso tenemos un coeficiente de menos 20 cuando estamos trabajando con el nivel alto, y un coeficiente de 16.10 cuando estamos con el nivel bajo. Entonces, obviamente es este el valor mayor, y nos dice que vamos a tener que trabajar con el nivel bajo del factor D para minimizar el efecto de los
disminuir, no minimizar, disminuir el efecto de los factores de ruido, ¿sí? Otro dato importante que nos da esta tablita de respuestas es este valor delta. Este valor delta básicamente es la diferencia que existe entre el nivel alto y el nivel bajo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que para el factor A en un nivel tenemos un delta de 4.85. Para el valor B un coeficiente de 4.46. Y para los otros valores tenemos valores más pequeñitos, para los otros factores, perdón, ¿sí? Entonces, obviamente este valor también nos está indicando cuáles son los factores más sensibles a las variaciones en los factores de ruido, ¿sí? Y luego de calcular este coeficiente delta, por defecto nos da el orden de importancia. Entonces aquí nos dice que para manejar el coeficiente señal ruido o los factores que son más sensibles a las variaciones de los factores de ruido son el factor A, que tenemos en primer lugar, y luego el factor D, que lo tenemos en segundo lugar, ¿no? Y luego los otros factores, pues podemos ver que son coeficientes más pequeños y obviamente ya no van a ser tan importantes, ¿no? Entonces ya no tendríamos que realizar ningún tipo de análisis sobre los otros factores en cuanto al coeficiente señal ruido. Ahora, una vez que hemos analizado el coeficiente señal ruido, vamos a proceder con el análisis de las medias. En el análisis de las medias, nosotros vamos a identificar los efectos principales sobre las medias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a identificar cuáles son los factores más importantes sobre la variable de respuesta, ya no sobre el coeficiente factor ruido, ¿de acuerdo? Sino sobre la variable de respuesta. Entonces aquí podemos ver nuevamente que los factores más importantes que tenemos sobre nuestra variable de respuesta van a ser los factores B y D, el factor D nuevamente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos un valor máximo de nuestra variable de respuesta cuando tenemos el nivel alto del factor B, ¿no es cierto? Y tenemos un valor, perdón, cuando tenemos un nivel bajo del factor B, ¿no? Entonces aquí tenemos un nivel 1 y acá tenemos el nivel 2. Entonces en el nivel 1 del factor B vamos a obtener el mayor, sí, el mayor valor de la coloración en la variable de respuesta, ¿sí? Y en el caso del factor D, pues obviamente vamos a ver que el número mayor en la coloración que le estamos dando a la variable de respuesta corresponde al nivel superior, ¿no? Entonces, nuevamente, ahora para nosotros buscar un target, es decir, buscar un valor, unas condiciones de operación, tenemos que considerar precisamente los efectos que van a tener estos factores que también son importantes, ¿no? El factor B y el factor D sobre la variable de respuesta, ¿sí? Y nuevamente el resto de factores, pues los factores A, C, E, F y G, podemos ver que sí tienen efectos, pero no necesariamente estos efectos van a ser significativos y por lo tanto, como tienen un efecto pequeño, pues no vamos a poder optimizar el proceso, es decir, no vamos a poder seleccionar las condiciones de operación de estos factores en función del diseño experimental, sino que aquí tendremos que considerar otros factores y en el ambiente industrial, pues básicamente lo que se considera son los factores económicos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que decidir cuál va a ser el nivel con el cual vamos a trabajar en función de los costos de cada uno, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál era el objetivo de este diseño experimental? El objetivo era identificar aquellas condiciones de tratamiento en los cuales nosotros vamos a tener
un valor más cercano al valor deseado, a un valor target, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a volver a realizar nuestro análisis del diseño experimental y en la parte de almacenar vamos a pedir que se nos guarden las medias, el coeficiente señal ruido para cada uno de los tratamientos. Eh, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Le ponemos OK y se nos generan estos datos acá. Ahora, estos coeficientes señal ruido, como ya sabemos, nos van a indicar aquellas condiciones en las cuales vamos a tener una combinación de factores más cercano, es decir, que no van a tener mucha variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, el valor más alto de este coeficiente señal ruido nos va a permitir identificar aquellos tratamientos que no han sido muy sensibles a los cambios de las variables, de los niveles de los factores de ruido, de las variables de ruido, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podemos observar precisamente que el tratamiento número 5 y el tratamiento número 7 son aquellos que tienen los valores más altos. De hecho, el que tiene el valor más alto es el tratamiento número 7, ¿no es cierto? Entonces tenemos menos 12.91 y aquí menos 12.93, que son los dos valores más altos, ¿no? Otra cosa que nosotros podemos fijarnos es que aquí nosotros tenemos un valor medio de 28.50 y acá tenemos un valor medio de 22.75, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuáles de las dos condiciones vamos a seleccionar? Sí podemos ver que ambos tratamientos nos dan condiciones similares en cuanto a la respuesta de nuestra variable a las variaciones de las condiciones ambientales, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a seleccionar las condiciones que nos permitan acercarnos más hacia el valor del target, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un target de 29 en el valor de la variable de respuesta, pues voy a trabajar con las condiciones del tratamiento 5. Pero si tengo un target, por ejemplo, de 23 de la variable de respuesta, voy a trabajar con las condiciones del tratamiento 7, ¿no es cierto? Que son los valores más cercanos al valor target que vamos a utilizar, ¿no? Otra cosa que nos podemos fijar aquí es la desviación estándar. Como ya sabemos, la desviación estándar nos indica qué tan dispersos están los puntos, ¿no es cierto? Estos 4 puntos que tenemos aquí, que son básicamente el mismo tratamiento, pero con diferentes condiciones ambientales, qué tan dispersos están unos de otros. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es que esta dispersión sea la mínima, ¿no es cierto? Sea la más pequeñita. Y que se encuentra alrededor de un valor target, ¿no es cierto? De un valor objetivo. Entonces, en ese caso, pues, obviamente nos interesan aquellos valores en los cuales nosotros tenemos una desviación estándar pequeña. Y aquí podemos ver que, nuevamente, confirmar los resultados, ¿no? Que los tratamientos 5 y 7 son aquellos que tienen las menores desviaciones de estándar, es decir, los datos están más agrupados y por lo tanto vamos a presentar menor variabilidad en las variables de respuesta, ¿sí? Entonces, eso sería el análisis, ¿no? Entonces, si decimos, entonces, como conclusión, ¿cuáles serían las mejores condiciones del tratamiento? Supongamos que yo voy a tener un target de 23 en la variable de respuesta. Entonces, en ese caso, pues las mejores condiciones del tratamiento serían estas que tengo acá, ¿no? Entonces, sería el nivel 2 del factor A, que es el tiempo de ingreso de los materiales, me parece. Tiempo de carga de los materiales, el nivel 2 del factor B, que nos representa el tiempo de amasado, y bueno, el valor 1 del factor C, el valor 1, el nivel 1, perdón, del factor D, el nivel 2 del factor E, 2 del factor F y 1 del factor G, ¿sí? Y de hecho, nosotros estos niveles que vemos aquí de los factores E, F, G y del factor A, pues, no, perdón, el factor A no.
de estos tres factores, el factor C era. Y el factor C, como vimos, no tienen significancia ni en el coeficiente señal ruido, ni en el valor medio de la variable de respuesta. Entonces, estos factores, los niveles de estos factores, nosotros los podríamos definir en función de criterios técnicos, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, yo obtengo un menor tiempo utilizando un nivel diferente al 2, por ejemplo, si aquí utilizo un nivel 1 y disminuyo, por ejemplo, el tiempo de producción, entonces, obviamente voy a trabajar con ese, ¿no? O, por ejemplo, si es que aquí la cantidad de la sal o, no sé, la cantidad del producto es menor o es más barata, pues, obviamente voy a trabajar con esas condiciones ya técnicas propias del proceso, ¿sí? Entonces, esto no es una camisa de fuerza, estas condiciones que estamos obteniendo. Lo que sí tenemos que respetar o al menos considerar para seleccionar las condiciones de nuestro proceso es obviamente los efectos que estamos teniendo en tanto en el coeficiente señal ruido como en las medias, ¿no? Entonces, de igual forma, por ejemplo, aquí podemos ver que lo que habíamos definido, ¿no? Trabajar con el factor A en el nivel 2. Si es que revisamos la gráfica del coeficiente de señal ruido, podemos ver que el factor 2 es el que nos va a dar condiciones más estables, ¿no es cierto? Va a ser menor sensible a cualquier cambio en las condiciones ambientales. Entonces, concuerda con los valores que estamos obteniendo, ¿no? Ahora, el factor B, también podemos ver que, por ejemplo, el valor numérico se encuentra más cercano al 25, que es el target que estamos proponiendo en el nivel 2, ¿no? Y el factor D, pues podemos ver que es significativo en los dos, y de igual forma el nivel 2 nos permite obtener un valor, perdón, un nivel 2 nos permite obtener un valor más alto, pero sin embargo podemos ver que el nivel 1 del factor D es el que nos va a proporcionar una menor variabilidad. Entonces, en ese caso, pues, trabajaremos con el nivel 1 de este factor, ¿no? Que es el que nos está indicando el resultado, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que se hace a través de los diseños de Taguchi. Como ustedes pudieron ver, el objetivo es identificar aquellas condiciones que nos permitan tener una operación con el mejor rendimiento, sin importar cuáles sean las condiciones de las variables de ruido, ¿sí? No, ok. Entonces, vamos a proceder a realizar otro ejercicio para ir reforzando un poco estos temas que estamos conversando, ¿de acuerdo? Y de igual forma vamos a ir explicando las condiciones del tratamiento. ¿Para qué procesos industriales se recomienda este diseño? Muy bien, Percy. Este tipo de diseño se recomienda en procesos en los cuales, como les había dicho, no queremos tener un producto más cercano a las especificaciones sin importar las condiciones de las variables de ruido. Te voy a contar una experiencia personal. Yo hace un tiempo trabajé en un proceso de optimización de una fábrica del proceso productivo de detergente en polvo, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso teníamos diferentes factores que obviamente nos permitían obtener el rendimiento, ¿no? Nosotros analizábamos básicamente el rendimiento, ¿sí? Entonces, teníamos factores principales, factores de diseño, que, bueno, les voy a tratar de resumir. Es la temperatura de atomización, es la presión de atomización, y considerábamos también la cantidad de agua que nosotros añadíamos a la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente trabajé con tres factores: la temperatura, la presión y la cantidad de agua. ¿Por qué utilicé solo estos tres factores? Porque la fórmula del detergente ya estaba optimizada previamente, ¿sí? Entonces,
la fórmula de los sólidos que utilizábamos en la mezcla ya estaba optimizada, entonces simplemente teníamos que trabajar con las variables de operación ya de la torre, ¿de acuerdo? Que era la temperatura, la presión y la cantidad de agua, porque obviamente eso nos cambiaba la viscosidad de la pasta, ¿sí? Entonces, influía obviamente en la presión y en la cantidad de humedad que vamos a tener. Entonces, por eso decidió trabajar con estas tres variables. Pero aquí teníamos un pequeño inconveniente. Nosotros podríamos mantener la temperatura constante en la torre, podríamos regular la presión y podríamos regular la cantidad del agua. Pero lo que no podíamos controlar en el proceso era la calidad del agua que tenía. ¿Por qué no podíamos controlar la calidad del agua? Porque aquí siempre se utilizaba agua reciclada. Entonces teníamos 50% de agua de la red y 50% de agua reciclada de todo el proceso productivo. Y en esta planta, obviamente, no solo se producía detergente en polvo, sino que también teníamos detergente en líquido. Entonces, todas esas aguas se acarreaban, ¿no? Y luego se utilizaba para generar la mezcla de la pasta. Entonces, obviamente, como se tenían diferentes cantidades de producción, diferentes productos, diferentes formulaciones, entonces la calidad del agua nunca iba a ser la misma. Y esta calidad del agua, obviamente, si es que ya tenía, por ejemplo, un texto activo o tenía, qué sé yo, residuos de cualquier tipo, entonces obviamente nos iba a cambiar la viscosidad y la densidad de la pasta que estábamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces es un factor de ruido que no lo podíamos controlar. Entonces, en ese caso, utilizamos un diseño robusto de Taguchi. ¿A fin de qué? A fin de identificar cuáles serían las mejores condiciones de presión, temperatura y cantidad de agua sin importar la calidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En diferentes días de la semana hicimos ensayos, ¿no? En diferentes días de la semana. Entonces, el día lunes tuvimos una calidad de agua 1, el día martes una calidad de agua 2, el día miércoles otra calidad de agua y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tomando esto en consideración, procedimos a realizar un diseño de Taguchi parecido al que yo les planteé. Entonces, en este caso, lo que estábamos haciendo era básicamente controlar de alguna forma la calidad del agua, ¿no es cierto?, en función del día que se esté haciendo la producción y considerando la variabilidad de este factor de ruido y con todas estas condiciones, pues se llega a obtener las mejores condiciones de operación de los tres factores de diseño, ¿sí? Muy similar a esto. Entonces, fíjate que ahí nosotros teníamos igual un target que era optimizar el rendimiento, pero queríamos tener ese rendimiento constante, ¿no? Que no nos varíe con la calidad del agua. Entonces, lo que hicimos fue aplicar este diseño de Taguchi, ¿no? Entonces, caso parecido al ejercicio que estamos haciendo aquí. ¿En qué otro caso podríamos hacer? Utilizarlo, por ejemplo, en el caso de los empaques, se utiliza muchísimo. Como nosotros sabemos, un producto, empaques para alimentos, un producto que nosotros le vamos a empacar, embalar, ¿no es cierto? No necesariamente se van a controlar las condiciones del empaque ya en la tienda, ¿no es cierto? Entonces el empaque puede estar expuesto al sol, puede estar en refrigeración, puede estar no en refrigeración, ¿no es cierto? Entonces va a tener ciertas condiciones ambientales. Entonces aquí lo que se busca en este caso es que el empaque sea resistente a todas las condiciones ambientales. Entonces lo que buscamos es maximizar en este caso el coeficiente señal ruido. ¿Para qué? Para que nuestro empaque sea resistente sin importar las condiciones ambientales en las cuales estamos trabajando, ¿sí? Entonces, se puede aplicar en muchísimos casos, ya va a depender del contexto que queramos utilizar, ¿no? Y Marlene nos dice también se puede aplicar en la parte ambiental. Por supuesto que se puede aplicar en la parte ambiental. Obviamente, si es que nosotros queremos hacer, bueno, se me ocurre más como que en laboratorios ambientales, ¿no? Si es que yo quiero obtener algún análisis que sea muy sensible a las variaciones de temperatura o de humedad, entonces también podríamos utilizar
el diseño robusto de Taguchi. O, por ejemplo, en los casos de remediación, ¿no es cierto? Nosotros podemos controlar el ambiente en el cual vamos a remediar, qué sé yo, con microorganismos o con un proceso químico o lo que sea, qué sé yo, un suelo, en el laboratorio, pero ya en la práctica no vamos a poder controlar esas condiciones ambientales, ¿no es cierto? Entonces, de igual forma, lo que podemos hacer es un diseño robusto de Taguchi para identificar cuáles serían las mejores condiciones de tratamiento sin importar las condiciones ambientales que tengamos, ¿sí? Entonces, sí se puede aplicar. Únicamente tenemos que identificar bien cuál es el proceso en el cual vamos a aplicar este diseño, ¿no? Obviamente identificar cuáles van a ser los factores de diseño y cuáles son los factores de ruido. Y como les dije, los valores que nosotros obtengamos de este diseño no es una camisa de fuerza, porque en este caso, pues, si es que nosotros identificamos, como en el caso del ejercicio, algún factor que no sea sensible a las variaciones de las condiciones ambientales, o algún factor que no sea significativo, el efecto principal no sea significativo sobre la variable de respuesta, pues obviamente el nivel de este factor lo vamos a seleccionar en función ya de características técnicas, ¿sí? Consideraciones netamente técnicas del proceso que estemos trabajando, o económicas, que es muy usual. No sé si pude responder sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Ya, chévere, gracias, Percy. Entonces, ya, gracias, Marlene. Chévere. A ver, vamos a borrar esto. Ya. Entonces vamos a trabajar con otro ejemplito en el tiempo que nos sobra de esta clase. Y en este caso, pues, vamos a considerar el siguiente diseño experimental, pero este diseño, este ejercicio se ha planteado como un diseño factorial, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo vamos a aplicar como un diseño de Taguchi, ¿sí? Ya van a ver cómo. Entonces, bueno, aquí nos dice que un producto químico se fabrica en un envase presurizado, se lleva a cabo un experimento factorial en la planta. Se fabrica en un envase presurizado. Se lleva a cabo un experimento factorial en la planta piloto para estudiar los factores que se piensa influyen en el índice de filtración del producto. Entonces, los 4 factores son la temperatura, la presión, la concentración del formaldehído y la velocidad de agitación. Cada factor está presente con 2 niveles. La matriz de diseño, bueno, aquí nos indica la tabla de diseño, ¿no? Entonces, lo importante aquí, tenemos 4 factores. Vamos a considerar que uno de estos factores no es un factor de tratamiento, sino que se trata de un factor de ruido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a considerar el factor A como el factor de ruido, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme. Voy seleccionando nomás. Entonces, el factor A, que sería la temperatura, vamos a considerar que no es un factor que se pueda controlar fácilmente las condiciones en el proceso productivo. Entonces, vamos a considerarlo como un factor de ruido. Y los factores de tratamiento van a ser los factores B, C y D. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que tenemos 16 corridas experimentales. Sin embargo, recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de diseños de Taguchi, no vamos a trabajar con todas las corridas experimentales, sino que vamos a trabajar con un diseño factorial fraccionado, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a ir creando cuál sería nuestro diseño fraccionado, ¿sí? Bueno, el diseño interno y el diseño externo. Entonces, primero, nosotros podemos ver que aquí tenemos, si vamos a considerar el factor de ruido, el A como factor de ruido, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, vamos a tener que dividir las corridas experimentales en las diferentes condiciones que tenga nuestro factor de ruido. Entonces, para ello aquí voy a crear unos filtros para poder ordenar los datos de forma más fácil.
Entonces aquí le vamos a ordenar al experimento en función de las condiciones del factor A, ¿sí? Entonces, fíjense en que cada uno de los bloques que acabamos de formar, el nivel alto y el nivel bajo de A, nos van a generar dos bloques diferentes, ¿de acuerdo? Que cada uno va a responder a la misma combinación de los factores. Entonces, si es que nos fijamos aquí, por ejemplo, el factor B, C y D, tienen el mismo nivel, tienen la misma combinación que en la corrida experimental número 2. La corrida 3 va a tener el mismo diseño, va a ser el mismo tratamiento que la corrida número 4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que estamos generando un diseño, ¿no es cierto? Fraccionado, en el cual vamos a tener 8 corridas experimentales de los factores A, B, C y D, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener un diseño, perdón, las condiciones del factor A, y aquí vamos a tener el nivel inferior del factor A, y acá vamos a tener el nivel superior del factor A, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le cortamos por acá, ponemos por acá, y tenemos nuestro diseño factorial de Taguchi, ¿no es cierto? Aquí tenemos el arreglo interno, que es, voy a ocultar esta columna para que no nos genere confusiones. Aquí tenemos el arreglo interno, que serían los factores de diseño que vamos a considerar. En este caso, el factor B, C y D, ¿no es cierto? Como podemos ver, en este caso, como tenemos 3 factores con 2 niveles, no vamos a trabajar con un diseño fraccionado, sino con un diseño completo, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar con las 8 corridas experimentales, ¿sí? Pero el factor A, como lo vamos a considerar como un factor de ruido, entonces dividimos las corridas experimentales que corresponden al nivel inferior del factor A y aquellas que corresponden al nivel superior del factor A, ¿sí? Entonces aquí tenemos las condiciones ambientales 1 y aquí las condiciones ambientales 2. ¿Sí? Entonces, vamos a crear este tipo de diseño experimental en el Minitab. Entonces, nos vamos acá nuevamente al Minitab. Y vamos a crear estadísticas, diseño de experimentos, nuevamente Taguchi y crear diseño de Taguchi. Ahora, ¿cuántos niveles tenemos en con nuestros factores de tratamiento? Tenemos 2 niveles, ¿no es cierto? Tenemos para todos nivel alto y bajo. Entonces, vamos a considerar únicamente esos 2 niveles, ¿no? Los 2 niveles, ¿cuántos factores tenemos? Tenemos 3 factores. ¿Qué tipo de diseño nosotros podemos utilizar? Bueno, aquí no, 2 niveles, ¿no? 2 niveles, 3 factores, podemos utilizar un diseño L4, que va a ser un diseño fraccionado, pero nosotros vamos a utilizar el diseño completo, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar el L8, ¿sí? Eso significa que vamos a considerar absolutamente todas las corridas experimentales para un diseño factorial de 2 a la 3. Le ponemos OK, vamos a dejarle con los nombres que tenemos allá, factor B, factor C y factor D. Ahora, como en este caso tenemos únicamente 3 factores, vamos a trabajar con las columnas que se nos recomiendan, y de hecho son las columnas que nos dio por defecto el Minitab, ¿no es cierto? Simplemente vamos a verificar. Entonces, fíjense en que cuando tenemos 3 factores, vamos a trabajar con la columna 1, 2 y 4, que es precisamente lo que nos dio por defecto el Minitab, ¿no? 1, 2 y 4 para el factor B, C y D. Entonces le ponemos OK y ponemos OK. Y se nos generó nuestro diseño experimental, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que tenemos el mismo arreglo. Tenemos que modificarle un poquito para copiar los datos, porque aquí está ordenado en función del factor D, ¿no es cierto? Entonces vamos a ordenar en función de este factor. Vamos a ir ordenando todos para que se nos genere el mismo arreglo y simplemente copiemos los datos directamente. Ya. Entonces ahí sí podemos ver que tenemos el mismo arreglo, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, al revés, de hecho, tenemos menos 1, 1, 1,
Ah, no, 1, 2. Sí, no, sí está bien. Entonces aquí tenemos nivel bajo, ¿no es cierto? Menos 1, menos 1, menos 1. Aquí 1, 1, 1. Luego tenemos 1, menos 1, menos 1. 2, 1, 1. Luego menos 1, 1, menos 1. 1, 2, 1. Entonces sí tenemos el mismo arreglo, ¿no? Entonces ahora simplemente vamos a proceder a ingresar los datos. Entonces aquí vamos a poner índice 1 y el índice 2. Y procedemos a copiar nuestros datos. Ya. Ahora, el objetivo de este ejercicio es minimizar el tiempo de filtración, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de buscar cuál es el tiempo de filtración más bajo, ¿sí? Entonces, para ello vamos a proceder a realizar el mismo análisis que hicimos en el caso anterior. En ese caso estábamos buscando un target, ¿no es cierto? Ahora estamos tratando de minimizar el tiempo de filtración. Entonces, en este caso, como estamos tratando de minimizar de igual forma el tiempo de filtración, obviamente el tiempo de filtración mínimo que nosotros vayamos a buscar también tiene que estar asociado a una variación más pequeñita de los factores, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar que esta variación se minimice también. Entonces vamos a poner estadísticas, diseño de experimentos, Taguchi, analizar. Entonces aquí vamos a ingresar las variables de respuesta que son índice 1 y 2, ¿no es cierto? En las gráficas vamos a poner señal ruido y las medias. En análisis vamos a pedirle también los datos del modelo. En términos, nos fijamos que estén únicamente los términos principales. En el análisis le vamos a pedir, los 4 en 1 en los gráficos. En las opciones vamos a pedirle que nos devuelva el mínimo, el valor más pequeñito. Y en este caso, nuevamente vamos a guardar el coeficiente señal ruido, la media y la desviación estándar. Damos OK. Y se nos generaron nuestros datos. Ok, entonces, primero, aquí ya podemos darnos cuenta que como tenemos suficientes datos, como corrimos el diseño experimental completo, entonces obviamente vamos a tener mayor información y por lo tanto ya vamos a tener un modelo completo, ¿no es cierto? La herramienta esta de Taguchi no nos permite obtener modelos predictivos, como en el caso de los otros diseños que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, por eso es que no tenemos el R cuadrado del modelo predictivo, sino que únicamente vamos a trabajar con el modelo lineal que nos va a permitir realizar el análisis de la varianza, ¿sí? Este modelo lineal tiene un ajuste del 91%, entonces describe bastante bien los resultados, ¿no? Aquí se van a generar dos modelos matemáticos. Vamos a tener el primer modelo matemático, que es el análisis de la varianza para los coeficientes o la relación de los señal ruido, para el radio señal ruido. Y luego vamos a tener el modelo para las medias, ¿de acuerdo? Entonces, eso como primer punto. Ahora, como ya se nos está generando aquí información, nosotros ya podemos ir realizando el análisis desde la tablita antes de llegar a los resultados, ¿no es cierto? A los gráficos, perdón. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que aquí en las fuentes de variación tenemos el factor B, que tiene una probabilidad de 0.3. Eso significa que este factor B no está influenciado significativamente por las condiciones de variación de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, el factor B no le interesa qué temperatura trabaje, si temperatura alta o baja, da igual, ¿sí? En el factor C podemos ver que este tiene un p-value de 0.6, que ya está muy cercano a la significancia. De igual forma, no es significativo todavía, entonces también lo podríamos descartar, ¿no? Entonces vamos a ver que el factor más importante respecto a la variabilidad de la temperatura, el más sensible respecto a la variabilidad de la temperatura,
va a ser el factor D. Y en este caso, pues sí es significativo, ¿no? Entonces sí vamos a tener que buscar cuáles van a ser las condiciones en las cuales tiene que operar este factor D para que no se produzca una variación importante en la variable de respuesta cuando se cambien las condiciones ambientales. Perdón, las condiciones de temperatura. Denme un segundito. Solo voy a conectar el computador. Ya. Ok, entonces eso, ¿no? Con respecto a este primer dato que nos encontramos. Ahora vamos a la gráfica. En la gráfica de aquí, pues podemos ver los efectos principales. Ya pudimos observar, ¿no es cierto? Que hay de los, ya, este sí es, del coeficiente señal radio, ¿no? Entonces ya pudimos observar en la tabla de la ANOVA que el factor B y el factor C no son significativos en cuanto al coeficiente señal radio, ¿no es cierto? Pero el factor D sí. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el factor D nuevamente sí va a estar influenciado por la temperatura que nosotros utilicemos, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las mejores condiciones para trabajar con el factor D? Nuevamente, siempre vamos a buscar aquellas condiciones, bueno, dependiendo del proceso, ¿no? Pero en este caso, como queremos minimizar, vamos a buscar aquellas condiciones en las cuales el factor B se mantenga más estable frente a las variaciones de temperatura. Esto es decir, cuando tenga el coeficiente señal radio más alto. ¿Sí? ¿En dónde encontramos el coeficiente señal señal ruido, perdón, más alto? En el nivel 1 del factor D. Entonces, el factor D vamos a tener que trabajarlo con el nivel más bajo, ¿no? Para que obviamente no se produzca esta variabilidad y el proceso esté más estable. Y el factor B y el factor C, pues lo vamos a definir en función del análisis que hagamos sobre las medias. Pues ahora nos vamos a la tablita de las medias y podemos ver nuevamente el análisis de la ANOVA, de la varianza, ¿no? Entonces el factor B no es significativo, es decir, la variable de respuesta no está influenciada de manera importante por el factor B. El factor C y D sí son significativos, ¿no es cierto? Entonces, para el factor C sí tenemos un nivel de significancia y el factor D pues también tenemos un nivel de significancia. Entonces, obviamente, en función de, de lo que queramos llegar a obtener, pues vamos a seleccionar los niveles con los cuales vamos a trabajar en C y en D. Muy bien, entonces vamos a analizar también este gráfico. Aquí podemos ver nuevamente que este es el gráfico de las medias, ¿no? Entonces, en el gráfico de las medias podemos ver nuevamente que el factor B no es significativo, entonces ese lo vamos a definir en función de las condiciones técnicas más favorables. El factor C sí es significativo y el factor D también es significativo, ¿no? Para el factor C, lo que estamos buscando en este caso es minimizar el tiempo de filtración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo obtenemos las condiciones más bajas del tiempo de filtración? Cuando estamos trabajando con el nivel bajo del factor C. Y lo mismo en el factor D, ¿no? Cuando minimizamos el tiempo de filtración, cuando estamos trabajando con las condiciones bajas de este factor, ¿sí? Entonces, obviamente, vamos a trabajar con las condiciones, con los niveles bajos en ambos factores, ¿sí? Algo que podemos destacar en este caso es que para el factor D coincide que las mejores condiciones van a ser las condiciones bajas, ¿no es cierto? Por el nivel bajo. ¿Por qué? Porque en el nivel bajo voy a obtener un menor tiempo de filtración y además el nivel bajo está menos sujeto a la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces voy a tener un proceso más estable, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? Que en este caso definimos las condiciones de operación para este proceso del factor B, perdón, del factor C y del factor D en los niveles bajos. Y el factor B, pues, en las condiciones que sean más favorables técnica o económicamente.
Para reforzar el análisis, pues vamos a analizar la tabla de respuestas para el coeficiente señal ruido. Y aquí podemos ver, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Que en el factor D, que es el más importante, que nos está marcando con el rango de 1, ¿no es cierto? Y tenemos el mayor delta. Vamos a encontrarnos que el valor más alto del coeficiente es de 36, ¿no es cierto? Entonces, significa que vamos a encontrar las mejores condiciones con este valor, ¿no? Ahora, para la tabla de respuesta, aquí podemos ver de igual forma que vamos a tener un menor tiempo de filtración cuando estamos trabajando con el 62.70, perdón, con el nivel 1 para el factor D y con el nivel 1 para el factor C, ¿sí? Entonces, si es que nos vamos a los resultados que tenemos por acá también, pues vamos a buscar cuál es de los valores más bajos que tenemos para el coeficiente de señal ruido, para el radio señal ruido, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que el arreglo 1 y el arreglo 2, el tratamiento 1 y el tratamiento 2, son los que nos dan un coeficiente de mayor valor y por lo tanto estos serían los más indicados, ¿no? De igual forma, aquí podemos ver que la desviación estándar para estos casos también es pequeña, ¿no? Entonces aquí tenemos una desviación estándar de 12 y aquí de 18. Y finalmente los valores medios que también corresponden a los valores más bajos, ¿no? Entonces podríamos trabajar con cualquiera de los dos tratamientos. Como les había comentado, el nivel del tratamiento B lo vamos a definir con criterios técnicos nada más. Para finalizar esto, pues podemos observar la gráfica de los residuales y aquí podemos ver, por ejemplo, que nuestros valores están siguiendo una tendencia normal, ¿no es cierto? Y en este caso, pues podemos analizar que estamos cumpliendo con el supuesto de normalidad de los datos. Acá podemos ver que los datos están dispersos a lo largo de nuestra línea de referencia, por lo tanto podemos presumir que se está cumpliendo con el supuesto de homoscedasticidad y acá de igual forma al no tener una secuencia o un patrón ni una tendencia en los datos, pues podemos decir que estamos cumpliendo con el supuesto de independencia, ¿no? Entonces con eso terminamos de reforzar los resultados obtenidos. Entonces, ese sería el diseño robusto de Taguchi. Como ustedes pudieron ver, lo podemos aplicar en diferentes contextos, ¿no es cierto? En diferentes situaciones. Cuando lo aplicamos, cuando queremos obtener un producto más estable en las condiciones ambientales o cuando deseamos que la variable de respuesta no cambie significativamente en función de las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, allí se utilizan este tipo de diseños, ¿no? Como ya vimos, podemos utilizarlo en procesos, en la elaboración de productos y en diferentes circunstancias, ¿no? ¿Qué más? Obviamente, este tipo de diseño experimental, como ustedes pueden verlo, esta herramienta no nos permite generar una variable, no nos permite generar un modelo de predicción, un modelo predictivo, y tampoco nos permite generar tampoco nos permite generar una superficie de respuesta. Entonces, este no es un modelo de optimización per se, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente este modelo nos va a permitir identificar las condiciones de operación, obviamente mejorar las condiciones de operación, pero no nos va a permitir optimizar el proceso, ¿sí? ¿A qué me refiero con optimizar el proceso? En este caso, como ustedes se dan cuenta, nosotros podemos identificar, bueno, yo voy a trabajar con el factor A con las condiciones 1, el factor B con las condiciones 2, el factor C con las condiciones 2. Y con eso, obviamente, estoy garantizando tener un producto deseable que se acerque a lo que yo quiero y que no varíe tanto en función de las condiciones ambientales, ¿no? Pero no estamos llegando a lo que estábamos haciendo en los casos anteriores.
En los casos anteriores, ¿qué decíamos? Teníamos 2 niveles, ¿no es cierto? O 3 niveles. Entonces teníamos, qué sé yo, 3 valores. Pues voy a poner un valor de temperatura, 50, 60 y 70 grados, ¿no? Pero en el caso de la optimización, no necesariamente me va a decir tienes que trabajar con 60, con 70 o con 50 grados, sino que me va a encontrar un valor, me va a interpolar un valor en el cual se generen las mejores condiciones, las condiciones óptimas del proceso, ¿no es cierto? Entonces de ahí de pronto voy a tener un valor de 50.8, de 61 punto, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tenemos, que en esos casos sí vamos a llegar a optimizar, en este caso no necesariamente es una optimización. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para llegar a generar la optimización? Una vez que nosotros hayamos nuevamente identificado el área en donde se encuentra el punto óptimo, el área en donde las condiciones de nuestros factores no van a ser muy sensibles a los cambios de las condiciones ambientales o de los factores de ruido, entonces allí plantearnos un diseño de optimización. ¿Qué tipo de diseño de optimización sería recomendable? Pues yo les recomendaría que trabajemos allí con un diseño de box banking. ¿Por qué? Porque el diseño de box banking obviamente nos permite trabajar en casos de optimización cuando nosotros tenemos bien identificados los límites de operación, que ya sería este caso. Y segundo, el diseño de box banking nos permite trabajar con una menor cantidad de corridas experimentales, ¿no? Y obviamente cuando ya corrimos un primer diseño para identificar cuáles serían esta zona de optimización, pues lo deseable es trabajar con la menor cantidad de corridas experimentales. Entonces, el diseño de box banking nos vendría bastante bien. Además que ya sabemos que es un diseño que tiene alta resolución, entonces nos va a permitir identificar primero los efectos principales, segundo los efectos cuadráticos y tercero las interacciones de las variables, ¿no? Entonces, eso. Ay, ya, aquí tenemos una herramienta que nos permite predecir un poquito el valor de las variables de respuesta. Sin embargo, esta herramienta no es una herramienta de optimización, ¿no? Sino que simplemente nos ayuda a predecir cuáles serían los valores que vamos a obtener. Eso nada más. Entonces, de alguna forma nos sirve para generar algún valor de tipo referencial, pero no es aquí tenemos, ¿no? La variable de predicción, que es la PMIN que se generó, pero no es una optimización como tal, ¿no? Entonces aquí podemos ver que de acuerdo a los datos de regresión, pues nos va a indicar que vamos a obtener estos valores que van a ser parecidos a los valores de las medias. A ver, profesor, en el Minitab se puede usar el coeficiente de variabilidad, se ve del diseño. No te entiendo muy bien la pregunta, pero sí, no sé si me explicas mejor. Ok, bueno, aquí pudimos ver que también nos genera el coeficiente de variación, ¿no es cierto? Entonces, para cada uno de los tratamientos, dependiendo del número de muestras que nosotros hayamos realizado. Entonces, el coeficiente de variación básicamente nos indica, no es la misma medida que la desviación estándar, ¿no es cierto? Porque la desviación estándar nos está indicando cuánto varían los datos respecto al... Ya, la desviación estándar, bueno, es una medida de variabilidad, ¿no? Pero nos está indicando el comportamiento que tienen las variables. El coeficiente de variación básicamente nos está indicando qué tan lejos se encuentran los datos con respecto al valor de la media, ¿de acuerdo? Entonces, la desviación estándar es una característica del conjunto de datos, pero el coeficiente de variación lo podemos ver como una medida de exactitud más o menos, ¿de acuerdo? ¿Esto a qué hace referencia? A que el coeficiente nos está indicando en porcentaje más o menos qué tan lejos están los datos del valor medio, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando nosotros tenemos un coeficiente de variabilidad muy grande, significa que los datos están muy separados unos de otros. Entonces, generalmente coeficientes de variación o de variabilidad, como quieras llamarlo, muy grandes, nos indican que los datos no son muy confiables, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando tenemos un número muy pequeñito de observaciones, como en este caso, si ustedes se fijan, teníamos únicamente dos tipos de observaciones para comparar el efecto, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente de variación no nos va a dar una información muy relevante del proceso, porque simplemente nos va a decir nos va a calcular un valor medio y nos va a decir el primer valor o los valores están desviados, por ejemplo, en un 5%, en un 10%, en un 15%. Entonces podemos tomarlo más o menos como una medida de la exactitud que tienen los datos respecto al valor objetivo que nosotros tenemos, ¿sí? El valor medio de un grupo de datos generalmente se considera como el valor más cercano al valor real. Y obviamente las observaciones siempre van a estar desviadas de este valor real. Entonces eso es lo que nos indica este coeficiente de variación, qué tan lejos se encuentran las observaciones del presunto valor real, que es el valor medio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos que el coeficiente es muy grande, significa que están muy alejados y por lo tanto son muy diferentes y no nos van a permitir tener una descripción adecuada de los datos. De forma general, no siempre, ¿no? No siempre. Cuando nosotros tenemos un coeficiente de variabilidad superior al 15%, pues no es muy adecuado utilizar esos valores porque están muy lejanos del valor medio, que básicamente no representa el valor real de los datos, ¿no? O es el presunto valor real de los datos. No sé si con eso contesté tu pregunta, Percy. Pero obviamente el Minitab nos genera el coeficiente de variabilidad, ¿no? Entonces, ya, chévere. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a cualquier tema que hayamos planteado durante este curso. A ver, Percy me está pidiendo la palabra. A ver, te escucho, Percy. Sí, gracias, profesor. Perdón que insista esto del coeficiente de variabilidad. Aquí en el medio, profesor, por ejemplo, en los trabajos de investigación, donde cuyo valor de coeficiente de variabilidad supera el 12%, por decir, para trabajos de laboratorio, no es aceptable, ¿no? Como que, como usted decía, no han sido seleccionadas bien las variables y quizás por ahí hay factores que puedan tolerarse a nivel de campo, más no el laboratorio, y más bien valores superiores a 12 sí son tolerables para experimentos en campo, ¿no? Como por ejemplo los colegas de agronomía y esas cosas. Ujú. Ya, muchas gracias, Percy. Sí, precisamente, no como les decía, ¿no? El valor del coeficiente de variabilidad se suele tomar como referencia el 15%, ¿no? Porque básicamente lo que nos está indicando es qué tan lejos están las mediciones que estamos tomando del valor real, que sería el valor medio. El valor medio es el valor más cercano al valor real de las mediciones, entonces eso es lo que nos indica, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo una desviación muy grande del coeficiente de variabilidad, no me va a representar una medida real y por lo tanto, pues no va a ser útil el análisis que yo haga con un coeficiente de variabilidad muy amplio, ¿no? Pero en este caso, pues no vamos a ser tan estrictos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo calculo el coeficiente de variabilidad entre las diferentes condiciones que estoy tomando aquí, ¿no? Porque aquí estoy haciendo el análisis con la condición 1 y la condición 2. Si es que tengo un coeficiente de variabilidad bastante grande, pues simplemente me está indicando que los valores están muy dispersos. Y eso es básicamente
un valor referencial a la desviación estándar. Aquí no puedo asegurar que la medición está mal hecha. ¿Por qué? Porque precisamente yo estoy analizando cómo va a cambiar, ¿no es cierto?, cómo va a modificarse el valor de la medición si yo modifico las condiciones de temperatura en la temperatura 1, si yo modifico las condiciones de temperatura en la temperatura 2. Entonces, en este caso, pues el coeficiente de variabilidad, pues sí le vamos a restar un poquito de importancia en la toma de decisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuándo sí es súper importante un coeficiente de variabilidad? Si es que yo estoy haciendo un mismo tratamiento, 3 réplicas, vamos a decir que tengo el tratamiento 1, 1, 1, y aquí tengo la réplica 1, 25, la réplica 2, 40, por decir cualquier cosa, y la réplica 3, 60. Entonces, fíjense que los valores que estoy obteniendo son bastante amplios y de pronto voy a tener un coeficiente de variabilidad del 20%. Si es que yo estoy teniendo un coeficiente de variabilidad del 20% para mediciones que son réplicas del mismo tratamiento, obviamente significa que estoy midiendo algo mal, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí va a ser súper importante que yo tome en consideración el coeficiente de variación. Y uno de estos valores, obviamente, está mal, entonces tengo que identificar cuáles serían los valores que sí se midieron de manera correcta. Ya, no te preocupes. Pues, no sé si querías aportar algo más, te puedo activar el micrófono, si deseas. Ah, ok. Listo. Entonces, a ver, Marlene. Te escucho, Marlene. Profesor, buenas noches. Va a disculpar, profesor. Lo entendí bien, claro. Me gustó la parte de Taguchi, no sabía que existía este tipo de diseño experimental. Una consulta, profesor. Básicamente, bueno, esto es referente al primer trabajo que nos había dejado. Yo pensé que le había enviado el trabajo, pero no le había enviado. Estaba afanada en otras cosas y me había olvidado de enviarlo. No sé si habría todavía plazo para enviarle. Básicamente esa es mi pregunta. Ok, Marlene. Sí, no hay problema si es que no me enviaron los trabajos. De hecho, la calificación se va a realizar en función de un trabajo final. Entonces, ya. Básicamente, lo que vamos a hacer es desarrollar un análisis, ¿no? Un análisis completo. Ya les voy a indicar cuáles van a ser los parámetros. Obviamente también los parámetros de calificación y las condiciones en las que tienen que realizar, pero de forma general lo que les voy a pedir es que de un sistema, de un proceso o de un producto, pues identifiquen cuáles serían las variables de diseño, todas las variables de diseño, los factores de ruido. Bueno, lo que hicimos algo parecido al primer trabajo, ¿no? Luego, como ustedes ya tienen conocimiento, propongan un diseño experimental y de este diseño experimental, pues, que propongan cuáles serían el análisis que ustedes realizarían, ¿no? Entonces, básicamente se va a hacer el trabajo final. Como les digo, ya les voy a enviar a través de la plataforma las condiciones del trabajo y todo ello, ¿no? Ese trabajo sí lo tienen que enviar porque ese es el examen final y se lo tiene que entregar a través de la plataforma, a través de la administración. Entonces, ahí sí ya sale de mis manos, ¿no? Pero en este caso, pues no habría ningún problema. Si no alcanzas a enviármelo a tiempo, pues me lo puedes enviar en estos días. Gracias, muchísimas gracias. No te preocupes. Y Percy nos dice, sería excelente que nos facilite casos de diseño de mezclas y Taguchi. Muy bien, entonces, de igual forma para el día viernes tenemos un foro, ¿no? Ya no tenemos clases, entonces para el día viernes voy a conseguirme casos y los vamos a ir analizando juntos, ¿de acuerdo? Voy a tener diferentes casos y en esos casos pues vamos a ir identificando qué tipo de diseño correspondería y qué es lo que tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro aporte. Si no,
Ok, entonces les agradezco muchísimo por su participación. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y que tengan una excelente noche. Nos vemos el día viernes para la última sesión sincrónica que tendríamos y luego ya pues solo tendrían que entregar el examen, ¿no? Entonces, que pasen muy bien. Hasta el día viernes.